Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las jornadas. Bueno, es un inmenso honor para mí poder presentar esta conferencia con estas dos personas que me acompañan hoy. Alejandro Pazos a mi izquierda es doctor en Medicina Informática, máster en Ingeniería del Conocimiento y catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña desde el año 1999. Fue profesor invitado postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Georgia en los años 90 y ha fundado la startup Ikerdata SL y es miembro de varios comités científicos en TIC en inteligencia artificial. También es vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud y es miembro correspondiente de las Reales Academias de Farmacia, de Medicina y Cirugía de Galicia y de Medicina de España. Y a mi derecha, Víctor Magojo, al que le agradezco doblemente que esté aquí porque, como veis, está un poquito enfermo. Entonces, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir. Víctor trabaja en inteligencia artificial en medicina desde el año 1986. Es doctor en medicina y en informática y catedrático de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue postdoc en Harvard, MIT y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Georgia también en los años 90. Es miembro también de varias academias internacionales y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Como veis, un lujo. En cuanto a la conferencia que van a compartir, van a hablar un poco de si estamos ante una realidad cuando hablamos de la introducción de la inteligencia artificial en el sector salud, o se trata pues, de un hype, de una hipérbole que todavía pues es más que un sueño, que algo que tengamos ya entre manos. Alejandro nos va a hablar de la inteligencia artificial como motor impulsor de la mayoría de los avances tecnológicos que están cambiando el paradigma de atención al cuidado de la salud. Analizará también las amenazas, oportunidades y retos, de forma que podamos formarnos nuestra propia opinión sobre si estamos ante una hipérbole o una realidad. Y Víctor se referirá sobre todo a sus experiencias personales desde el año 86, con muchos de los pioneros de la inteligencia artificial y las lecciones aprendidas en inteligencia artificial en medicina, que incluyen muchos éxitos y errores de aquellos años para comprender mejor la revolución actual de una nueva medicina en la que la inteligencia artificial pues, tiene un papel protagonista. Pues adelante cuando queráis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al secretario general, muchas gracias a Luciano y a Carlos por habernos propuesto para dar esta charla, esta conferencia de clausura, que me hace una gran ilusión por el hecho de que con Víctor dimos una conferencia conjunta de inteligencia artificial en medicina en el año 86, 87, por ahí, ¿no? Y bueno, pues hoy repetirla, ya unos cuantos años después, pues me hace muchísima ilusión. Espero, ante una amenaza que he percibido casi como directa, que los indios no nos coman a los pioneros. Digo pioneros porque Víctor y yo, si no estoy mal informado, somos los dos primeros médicos de formación que alcanzamos el doctorado en inteligencia artificial, en el primer laboratorio de inteligencia artificial de la Politécnica de Madrid, que puso en marcha aquí el catedrático que había en aquel momento, Juan Pazos, y el decano de la facultad, recordado Luis Maté. Bueno, sin más preámbulo, vamos con la presentación. Es conocido por todos que el ámbito del cuidado de la salud es un ámbito tremendamente complejo. Y es tremendamente complejo sobre todo debido a dos causas. Y una además está en relación con la otra. La primera de las causas es que en los últimos años ha habido una enorme cantidad de nuevos avances tecnológicos que han proporcionado
que se produzcan dos cosas interesantes. Una enorme cantidad exponencial de descubrimientos científicos que hacen que incluso los especialistas no puedan estar casi ni al día de todo lo que ocurre en su especialidad por toda la cantidad de nuevo conocimiento que se genera. Y otra cosa que ha ocurrido es que también gracias a estos avances tecnológicos y a los descubrimientos científicos se ha cambiado de escala en cuanto a encontrar la etiopatogenia de los procesos patológicos. Hace mucho tiempo se pensaba en la enfermedad como algo macro, visible a simple vista, posteriormente algo meso, ya estaban las cosas en los tejidos y demás. Después se pasó a la medicina celular, ya era micro. Ahora estamos en una escala nano, donde la etiopatogenia de las patologías se encuentra en las proteínas y en moléculas nano. Todo indica que posiblemente demos otro salto de escala y lleguemos a lo atómico y a encontrar los problemas a nivel atómico o subatómico. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que se generan una enorme cantidad de datos, pero no solo de datos. Yo cuando oigo oficina del dato digo yo, menudo dato grande y importante tiene que ser ese, ¿no? Para ser una oficina para un solo dato, ¿no? Y más hablando en inteligencia artificial, nos tenemos que referir no solo a los datos, que son importantes en inteligencia artificial, pero sobre todo son importantes para el entrenamiento de los sistemas inteligentes. En inteligencia artificial, como inteligencia que es, lo que se pretende sobre todo es obtener conocimientos, no datos. Hay que diferenciar, y yo hago la diferencia, siempre no hablo de datos, hablo de DIC. Hablo de datos, informaciones y conocimientos. Cuando dato no es más que el valor de una variable, información es cuando uno o varios datos adquieren un significado, cuando significan algo, y conocimiento es cuando un dato, un conjunto de datos o una información, un conjunto de informaciones adquieren una característica de utilidad, cuando son útiles para algo en concreto. Bueno, pues en los sistemas inteligentes lo que pretenden es hacer cosas que sean útiles para los demás. Y así nos lleva, toda esta situación compleja nos lleva a una nueva forma de interpretar la medicina. Es lo que yo llamo medicina de las MP, porque empezó Obama en su segundo mandato con la medicina de las 2 Ps, personalizada y de precisión. Posteriormente, Sunardi y otros autores incluyeron otras 2 Ps, poblacional y participativa, y yo pensando y dándole vueltas y, bueno, jugando un poco, pues ya llevo identificadas como 10 Ps que tienen que afectar a todo lo que es el proceso asistencial. Tiene que ser proactiva antes que reactiva, tiene que ser predictiva, tiene que ser preventiva poblacional, tiene que ser personalizada, tiene que ser de precisión. Yo la precisión la utilizo sobre todo para evitar, diferenciándola de la personalización, para aquella medicina que se hace evitando todos los efectos iatrogénicos que ocurren por la acción del clínico para intentar curar. O sea, si puedes hacer una incisión de 2 centímetros, no lo hagas de 15, tendrás menos hemorragias, tendrás menos infecciones, etc. Si puedes darle 10 miligramos de una pastilla, no le des 50 si tiene un metabolismo que está retardado y que no metaboliza bien ese fármaco, pues no le des tanto. Bueno, también ha de ser participativa, con el paciente en el centro del proceso asistencial, ha de ser periférica o desubicada, cada vez tiene que ser menos necesario que vayamos a los centros asistenciales, ahí es donde están los gérmenes más resistentes y donde están las peores cosas, o sea, cuanto menos vayamos mejor. Ha de ser poliprofesional, cada vez han de participar más profesionales en lo que es el proceso asistencial, han de participar analistas de datos, farmacéuticos, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. Ha de ser permanente, desde la propia concepción hasta el exitus, y una que es la última que he incorporado, la última P, ha de ser pro palabra. Es redescubrir la capacidad sanatoria de la palabra. Según algunos estudios, el 60% de los pacientes, cuando acuden a un centro asistencial, sobre todo de atención primaria, lo que más les importa es que les escuchen y que les expliquen. Y si uno va a un centro asistencial, se encuentra con que el médico el 70% del tiempo está mirando a la pantalla y a un paciente no lo tocan ni con un palo, le dan así. No lo exploran ni de broma. Bueno, pues en este escenario se produce, sobre todo, como decía, por una miríada de
avances tecnológicos que tenemos ahí representados. Voy a ir muy rápido porque Víctor, como estaba muy mal, estuvo con mucha fiebre esta noche, con vómitos y demás, me dijo que igual no podía venir, entonces tiré la charla y ahora tengo que comprimirla de nuevo. Voy a ir un poquito más rápido, pero le agradezco, hay que agradecerle a Víctor pues, que ha hecho el tremendo esfuerzo de venir hoy aquí. Bueno, pues los avances tecnológicos tienen que ver sobre todo con la IoT, que va a facilitar el Internet de las cosas, va a facilitar todo lo de la medicina, etcétera. Ya se han hablado aquí de los data lakes y el big data. Los data lakes, lo que hay que intentar es que los afluentes que lleguen al lago no traigan contaminación, porque contaminarán todo el lago. En cuanto al Big Data, yo tengo la manía de incorporarle otra vez. Yo le llamo Big Bad Data, porque los datos normalmente son muy malos y hay que depurarlos mucho para utilizarlos. Otra de las cuestiones que está avanzando muchísimo es la fabricación aditiva con las impresoras 3D, sobre todo cuando se empiecen a utilizar materiales biológicos para la elaboración de los elementos. Muy importante, está adquiriendo también muchísimo protagonismo las realidades virtuales extendidas del tipo de los gemelos digitales, los digital twins, donde reproducimos con los datos reales tanto la anatomía como la funcionalidad, y esto será muy importante para todo lo que es el entrenamiento de los profesionales y para la planificación, por ejemplo, quirúrgica. También es muy importante todo lo que está ocurriendo respecto a las herramientas que incrementan nuestras capacidades, como ocurre con los robots quirúrgicos, que cada vez son más precisos. El Da Vinci, que era el protagonista hasta este momento, ya empieza a tener competidores. Se están poniendo en el mercado el Show, un robot que parece que ya incorpora también muchas más capacidades de inteligencia artificial y que ha hecho ya una intervención de piel a piel sin intervención del cirujano. O sea que las cosas van caminando muy deprisa. También las tecnologías están avanzando en las tecnologías convergentes, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y del conocimiento, que es el acrónimo NBIC. Aquí, pues Elon Musk hace no mucho puso en marcha la empresa Neuralink. Parece que últimamente tuvo problemas, o incluso se murió la persona que le introdujo pues, esos sensores en su cerebro para poder dar instrucciones a un computador o a una máquina simplemente con el pensamiento. Todo lo que tiene que ver con los canales de comunicación y la capacidad de los mismos, la 5G, la 6G, la NG que vendrá, con las plataformas digitales, pues van a tener mucho que ver en la interrelación que tenemos entre nosotros. Futuros desarrollos de redes de neuronas artificiales, incorporando nuevos elementos como la glía y aprovechando las capacidades, cuando las demuestren, de la computación cuántica. Y lo que está más de moda ahora pues son los Large Language Models, los modelos de lenguaje profundo, y los que a través de estos transformadores preentrenados generativos pues consiguen pues darnos estas soluciones de inteligencia artificial generativa que todos usamos, como ChatGPT, el DeepSeek o el Gemini. Últimamente está muy de moda y parece que está cogiendo mucha fuerza los nuevos modelos que son los Short Language Models, que se van a utilizar seguramente para entrenar a agentes que de por sí serán poco inteligentes, pero en conjunto tendrán mayor capacidad de inteligencia. Pero ¿qué es lo que hay en el core, que hay en el interior, en el corazón, lo que impulsa todos estos avances tecnológicos? Pues no es otra cosa que la inteligencia artificial. Todos ellos están supeditados, sobre todo, a que haya más avances en inteligencia artificial en sus dos ramas, en la rama simbólica con los sistemas expertos y en la rama conexionista con las redes de neuronas artificiales, aprovechando, si somos capaces de aprovechar algo de la computación cuántica, para tener ese comportamiento holístico y con un conocimiento distribuido que lo hace más invulnerable a los fallos y errores que hay en el mundo real. ¿Cuáles son las fases de implementación de una aplicación de IA? Pues primero tiene que haber una idea previa, después hay que definirla, después hay que formalizarla, pues si no la máquina no lo entendería, y pues ya se implementa, y es importantísimo y es de lo que carecen la mayoría de los productos y de las aplicaciones de inteligencia artificial, es de un proceso serio y de un proceso adecuado de validación y de verificación
formal de los mismos, y es lo que les va a hacer fracasar, porque son aplicaciones que funcionan muy bien en el entorno en el que se crearon, pero después ya no tienen mucha utilidad. Para que a alguien se le ocurra la idea, tenemos que referirnos o remontarnos a la Ilíada de Homero, donde ya decía que había en el taller del dios de las forjas, de Festos, que había 2 androides de oro que tenían inteligencia en su mente. Bueno, pues a alguien ya se le ocurrió que esto se podía hacer. En un sistema artificial no biológico podría haber inteligencia. Primer paso dado. Ahora viene el problema de la definición. La definición de inteligencia es un problema muy complejo porque suele ser tendenciosa, no permanece a lo largo del tiempo, etc. Bueno, pues la inteligencia se nutre de todas esas características, que es una de las cosas que se hace cuando no se sabe muy bien definir algo, intenta sacar las características principales y definir estas características principales en una labor de análisis y luego en una labor de síntesis integrar las soluciones que encuentras para cada una de ellas. Bueno, pues como veis, el aprendizaje, que es en lo que se basan todos estos LLM, solo es una de las características de la inteligencia artificial. Hay otras muchas y la más preocupante desde el punto de vista de ingeniería de poder conseguirla es el sentido común. El sentido común va a ser también muy difícil, como la inteligencia, porque es muy difícil de definir y aún a mí por lo menos no se me ocurren cuáles son sus características principales. Todas ellas tienen que tener capacidad de adaptación. Me resulta curioso y quiero resaltar aquí los precursores formales y biológicos de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, curiosamente, tiene unos fundamentos matemáticos y de ciencia, como los que le proporcionaron el mallorquín Ramón Llull o los matemáticos Pascal, Leibniz o Boole, pero también en los precursores de la inteligencia artificial hay mucha gente del mundo de la medicina. Las dos principales aportaciones han sido la de nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, definiendo la neurona, con su teoría de la neurona, de la polarización dinámica, etcétera, y que a partir de ahí se hicieron los elementos formales, una simplificación de las neuronas de Cajal, y el otro es Donald Hebb, que era también un psicólogo y neurofisiólogo, que propuso la base del aprendizaje hebbiano, que es lo que subyace en todos estos sistemas del LLM, etcétera. Todos los sistemas conexionistas se basan en ello. No voy a entrar aquí porque esto ya es más que conocido por todos. La inteligencia artificial se formalizó en el año 1956, dándole su nombre a lo que hoy se conoce como John McCarthy, en el Dartmouth Summer Research Project. Y el primer producto comercial de inteligencia artificial se desarrolló en los laboratorios Bell de la AT&T, de la empresa de comunicaciones, en el año 65. Y se utilizó ya comercialmente un producto de inteligencia artificial con unas redes de neuronas que se llamaban las Madeline, que eran las Multi-Adaptive Linear Neurons. Amenazas. Como ya se habló mucho aquí, pues voy a parar poco en todas ellas, porque ya se conocen, simplemente repasarlas. Miedo a perder el trabajo, inercia y necesidad de formación compleja, inercia al cambio tanto de las personas como de las instituciones, y una necesidad de una formación adecuada, y se considera que puede tener una falta de empatía, falta de humanidad de las máquinas, tanto con los clínicos como con los pacientes. ¿Qué oportunidades nos surgen del uso de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud? Incrementa nuestras habilidades para analizar DIC. No hay que perder de vista que es una herramienta, o son herramientas, las aplicaciones de inteligencia artificial son herramientas que nos facilitan el analizar y el sacar conclusiones de toda esa enorme cantidad que decíamos de datos, informaciones y conocimientos. Ayudarán en todas las fases del proceso asistencial, sobre todo. Y lo más interesante, como se comentó esta mañana, en estos momentos nos pueden ayudar sobre todo en las tareas más tediosas, más repetitivas y más burocráticas. Reducirán el trabajo burocrático, como digo, disminuirán los errores, sobre todo en las guardias, cuando estás mucho tiempo en estrés, en las UCIs, etcétera, y también proporcionarán mejoras en el ámbito de la telemedicina. ¿Qué retos tenemos del uso de la inteligencia artificial en el proceso de cuidado de la salud? Pues hay unos retos formativos, se ha comentado aquí, la alfabetización en IA. En estos momentos el Ministerio, no sé si es el vuestro, el de Sanidad o el de Transferencia, están formando
La última noticia que tengo es que hay, de la semana pasada, hay 18.000 matriculados en un curso de inteligencia artificial para médicos. Y solo se pueden matricular médicos colegiados, porque se hace a través de los colegios médicos. Bueno, pues aquí estamos varios de los que hemos aportado contenidos, Víctor, Juan y yo, pues de los que veo, y bueno, pues está siendo un éxito tremendo y es el camino que hay que hacer. Hay que hacer un entrenamiento específico en salud porque este curso está muy bien, pero el 80% es online y esto tiene que ser al revés. Tiene que ser un 20% online y un 80% presencial. Retos legales y éticos, ya también aquí se han hablado, ha habido incluso mesas de la ética de la IA, todo lo que es iniquidad, todo lo que es sesgos, todo lo que es inteligencia artificial de todos y para todos, todo lo que es mantener la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Estamos sujetos a nuevas regulaciones, tanto europeas como estatales como autonómicas, que espero que se coordinen y no que cada comunidad autónoma tenga su guerra propia. Y para mí, uno de los principales riesgos que veo en este momento es que estas aplicaciones se evalúen, se acrediten en la Agencia Española del Medicamento. Yo pensé que se haría en la ESIA, en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero, curiosamente, han cedido ese mundo, que es uno de los principales que tiene, se lo han cedido a la Agencia Española de Medicamento, donde, por lo que hemos visto, los tiempos y los procesos no sé si se ajustan demasiado. Son muy buenos para fármacos y para otros productos sanitarios, pero no sé yo si están en tiempos y en idiosincrasia en sintonía con esto. Para que la guía no pinche, hay que desarrollar estándares y ontologías. Y cumplir con la tecnología FAIR, ya no voy a seguir más, simplemente son necesarios cambios en la formación, adquisición de habilidades. La formación tiene que ser no por darle más conocimientos. Hoy el conocimiento está a un clic. Hay que hacer promoción de vocaciones, adquisición de habilidades, integrando todos los nuevos conocimientos de Omics, inteligencia artificial, etc. Como decía la reina roja Alicia en Alicia al otro lado del espejo, aquí, para mantenerse en el mismo sitio, hay que correr todo cuanto uno dé de sí. Si alguien quiere ir a algún sitio, ha de correr el doble. Muchas gracias. Perdón si cojo agua porque me va a hacer falta, me parece. Bueno, es un placer estar aquí. Quiero dar las gracias a Juan, a Carlos, Luciano, ¿no?, por la invitación y, sobre todo, tenía que estar aquí. Hemos esperado 40 años a que hubiese un acto de este tipo y no me lo podía perder y he venido desde la cama y vuelvo a la cama dentro de 2 horas, ¿no? Además, con varias cosas juntas, ¿no? Bueno, he pensado un poco lo que quería dar sobre este tema, ¿no? Y entonces tenía preparada una transparencia sobre los proyectos en los que estamos trabajando dentro del grupo nuestro. Con Deep Learning había otra de los Large Language Models y pensé, pero si hablo después de 23 personas, creo que son, que habrán contado todo esto y muchas más cosas y todo lo que hace Google, Microsoft, mejor cuento algo distinto. Y lo que voy a contar va a ser la experiencia de muchos años, conociendo también a unos cuantos de los pioneros del área. Bien, aquí en estas fotos salen varios pioneros. Por ejemplo, pues, de la inteligencia artificial está aquí John McCarthy, Lostizade, también conocí a Marvin Minsky, y está mi antiguo director, Juan Pazo Sierra, primus inter pares, y realmente uno de los pioneros entre pioneros de la inteligencia artificial en este área, ¿no? Y luego también voy a comentar entonces lo que aprendí, sobre todo de las lecciones que me contaron muchos de estos pioneros dentro de la inteligencia artificial en el área médica. Espero que me oigan bien porque yo no me oigo nada. Entonces, bueno, pues es una pelea, ¿no? Tampoco oí lo que dijo sobre mí, creo que era bueno, ¿no?, por la cara, ¿no?, pero no le pude oír prácticamente nada, ¿no? Bien, como comentaba, también yo pensaba que nadie iba a hablar sobre esto, pero los Pazos han hablado de ello un poco, ¿no? Y voy a comentar algo también sobre esto, ¿no? Bien, la inteligencia artificial, como comentaba Juan,
pues no es un área nueva, ¿no? Podemos ir a los años 1800, como decía él, pero también, particularmente, hay una fecha que es clave, ¿no? El año 1943, cuando se crea la cibernética por Norbert Wiener, y ese mismo año un neurólogo y un matemático joven crean la primera neurona artificial, la neurona llamada de McCulloch y Pitts. El año siguiente, John von Neumann crea el modelo que se usa hoy en todos los ordenadores y se basó para ello en estas redes. Bien, hay dos áreas principales desde un punto de vista técnico, que nosotros que damos clases sobre ello, pues hablamos siempre desde esa perspectiva técnica, que es el área simbólica y el área conexionista. Seguro que más personas han comentado sobre ello. Pero yo quería hablar sobre algo más práctico en el área médica y que escuché hace bastante tiempo, ¿no? Que es la inteligencia artificial basada en los conocimientos y la inteligencia artificial basada en los datos, que es una división práctica que no es realmente científica, pero que va a ser muy útil, ¿no?, para comprender lo que pasó en el área y por qué pasó y los problemas que hubo, ¿no? Entre el año 1970 y el 95, el énfasis fue en los sistemas expertos y en sistemas basados en conocimientos. Posteriormente, era un área muy complicada, muy difícil, pero voy a comentarles que hubo grandes éxitos en el área médica que tal vez muchos desconocen, y después de ese tiempo surgen los sistemas basados en datos, que ya venían de mucho tiempo atrás, pero había habido lo que ven aquí, los AI Winters, los inviernos de la inteligencia artificial, que son inviernos realmente falsos. Yo leo muchas veces cosas sobre ellos y dicen que el área prácticamente desapareció. No, nunca desapareció. Lo que hubo fue un cambio de énfasis en los temas. Hubo crisis en un área y en ese momento otro área cogía entonces el énfasis y seguían trabajando en ello. Se comenta ahora que va a haber un tercer AI Winter, un tercer invierno, y les anticipo que no va a ser así. Esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Lo que habrá seguramente será probablemente crisis de muchas compañías, muchos profesores trabajando, y bueno, pues ha pasado siempre, ha pasado con las industrias, con la industria de los coches, ¿no? Por ejemplo, si ven la lista de las empresas que hacían coches hace más de 100 años, pues han desaparecido muchas, ¿no? Bien, ¿para qué fue útil la inteligencia artificial en área médica? Bien, en los años 60 se estudió mucho cuáles eran las estrategias de los especialistas médicos, cómo pensaban los médicos, cómo pensábamos, cómo es el razonamiento médico. Y fue una cuestión clave porque se pudo ver cómo eran las fases. Antes se hablaba del ojo clínico como algo mágico, ¿no? No, pero vimos que había una serie de estrategias que podíamos estudiar y podíamos representar con los ordenadores, ¿no? El problema, que hemos tenido muchos éxitos en estos sistemas, pero uno a uno, en técnicas, por ejemplo, que atacaban una sola de estas áreas. Pero no se pudo hacer el hacer sistemas que fuesen como el médico, que las maneja todas ellas. Hoy se habla con los nuevos sistemas de la IA generativa, que ya tenemos sistemas que son como un médico. No es así. Tienen similares límites que vamos a ver ahora también estos sistemas. Pero las ventajas, como vamos a comentar, el punto final va a ser francamente positivo. En los años, desde el 67, surgen los sistemas expertos, que eran sistemas que capturaban conocimiento de un experto dentro de ese área. Y aquí están los pioneros del área de la medicina, y tuve la suerte de conocerlos a todos ellos. Bien, como sabía que iba a haber esta charla, no que iba a hablar sobre ello, se me ocurrió hace 2 días mandar un mensaje a la Academia Americana de la Informática Médica, donde están los pioneros que todavía viven, ¿no? Y me han contestado varios de ellos, ¿no?, comentando cosas interesantísimas, también en relación a las ideas que yo quería comentar, que voy a comentarlo también dentro de ello. Por ejemplo, Kasimir Kulikowski es un amigo íntimo mío con el que he escrito 25 artículos y me ha comentado experiencias fascinantes de cómo fue el duro inicio en este área y también cómo fue el declive, ¿no?, esa crisis que luego pasó. ¿Y por qué cayeron o por qué se dice que fracasaron estos sistemas? Lo cual no es cierto. Lo que se les llama a veces chatarra informática, ¿no? Y no es justo, porque sistemas basados en estas técnicas se implementaron luego en PubMed, en historias clínicas, sistemas para decisión o, por ejemplo, para agregar información genómica de múltiples tipos con gran éxito. El problema es que en aquellos años hubo lo que alguien llamó la metáfora de Star Trek, que era que, a mí me da depre, ayer mismo daba clase y hablaba con chicos de 20 años y me decían, nadie conoce Star Trek, ¿no?
para nosotros es tremendo, ¿no? Porque estábamos todo el día esperando, ¿no? Cada semana esperando para verlo, ¿no? Pero lo que querían era hacer un sistema, un oráculo capaz de diagnosticar cualquier enfermedad, ¿no? Y no era una idea buena. Y tampoco es una idea buena ahora, ¿no? Sistemas que diagnostican 1000 enfermedades. Ayer salió publicado en el New England y tengo mis dudas de que un sistema así pueda diagnosticar 1000 enfermedades. Me da la sensación de que va a haber una evaluación difícil. Y los problemas es que esos sistemas había que evaluarlos en otros centros. Los sistemas que se crean en un solo centro no valen automáticamente para otro, ¿no? Y aparecía una palabra clave que va a ser y es la pesadilla de la inteligencia artificial en la área médica, que es la incertidumbre, que está por doquier en toda el área médica, en los datos, lo que desconocemos, el razonamiento implícito de los médicos, etc. Bien, Alejandro, también Fernando Martín, otro profesor, y yo colaboramos en Georgia Tech en un sistema experto que fue uno de los pocos sistemas comerciales, el sistema Perfex, que sale aquí publicado en El País. Yo soy, no sé si lo pueden ver, el del centro, con menos pelo, no, perdón, con más pelo y con menos kilos, ¿no? No sé si me pueden ver. Bien, la lección básica de este proyecto, por lo que han fracasado muchos proyectos luego y fracasarán, por lo que yo leo en los próximos tiempos, es que la evaluación de este sistema llevó mucho más que la implementación, llevó 5 años. Bien, hoy es imposible dedicarle 5 años a análisis, estudios multicéntricos, ¿no? Pero es una lección. No se pueden hacer sistemas sin evaluaciones. Bien, un problema que yo veo cuando leo prensa y leo libros es la de los gurús. Hay un gurú favorito mío que es Yuval Harari. Yuval Harari, que me pidieron en otros sitios, ¿no? alguna crítica, ¿no? sobre los libros suyos. Bueno, pues son libros fantásticos, son libros estupendos, con anécdotas, con historias, pero se nota que no entiende de lo que habla. Y ese es un problema que pasa en muchísimos artículos que hoy vemos, ¿no? Que se habla de ellos sin comprender realmente de lo que están hablando. Y un ejemplo, cuando habla del pánico, en 200 años tendremos un robot presidente en los Estados Unidos, ¿no? Y se acerca una crisis, ¿no? Bueno, pues esos riesgos, pero de una forma científica, ya los contaba Norbert Wiener, el padre de la cibernética, en 1964. Bien, este es un proyecto es un proyecto FIS que nosotros hicimos en 1994 y analizamos los datos, 1000 historias clínicas de los pacientes. Tuvimos la suerte de tener a una médico residente haciendo su tesis y encontramos que 2/3 de estas historias no eran válidas para hacer un proyecto de Machine Learning, que era lo que estábamos en ese tiempo buscando, ¿no? Hoy no pasa eso, pero sí que tenemos que tener cuidado, ¿no? Se ha comentado aquí, de muchas formas, los problemas que hay con los datos, que son problemas de múltiples tipos. También hemos oído hablar de la explicabilidad. Y la explicabilidad también, hay muchas personas que lo asocian con ChatGPT y estos sistemas de la IA generativa, pero en el gráfico, no sé si lo pueden ver, bueno, esto afecta a todos los sistemas de inteligencia artificial, en mayor o menor grado, ¿no? Y era un área que ya se estudió en los años 70. Maising, por ejemplo, había un módulo que era sobre explicabilidad. Y aquel tiempo comprendimos muchas cosas sobre estos temas que se olvidan hoy cuando se está hablando también de explicabilidad. Otra cuestión, Jano comentó algo, ya no voy a comentar, pero bueno, quiero comentar aquí mi peso como influencer, ¿no? Porque en el año 1991, en el ABC comentaba que harían falta programas de formación en inteligencia artificial, y pueden comprobar el caso que me han hecho, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque en Harvard, en aquel momento, donde estaba trabajando, había ya programas de formación para residentes, particularmente en radiología, con un componente muy alto en informática y en inteligencia artificial. Hoy hay miles de médicos formados en los Estados Unidos y tenemos la suerte ahora de que, bueno, el plan que comentaba Jano, pues probablemente que cambie esto, ¿no? Y nosotros, bueno, hicimos nuestro modesto curso en 1989 sobre este área. Bien, se habla también mucho de las limitaciones de los Large Language Models. Ahí la tira, podía poner 30 más, pero tenemos que ver la parte positiva. Es verdad que no tienen un entendimiento real de lo que están diciendo, están haciendo un cálculo probabilístico, pero yo pensaba, a ver, habla de muchas cosas, dice cosas bonitas, pero no entiende lo que dice. Y pensaba, es como Harari es como ChatGPT, ¿no? Escribe muchas cosas, pero no las entiende.
¿no? Entonces, tenemos que tener un problema con eso y una lección también que salió en el Wall Street Journal publicado hace poco tiempo, que las compañías como Amazon están quitando a las universidades de profesores de ese área simbólica, de ese área de los conocimientos previos, ¿no? De ese área que tenía énfasis en esos años previos. ¿Por qué? Porque puede ser la solución de algunos de los problemas que estamos viendo dentro de este área. Bien, si estos sistemas van a producir una revolución, en el área médica, hay países como en países de África donde va a ser un cambio sustancial porque no hay médicos, ¿no? Entonces, en esas áreas va a ser un cambio sustancial. Y ya la última que quería poner aquí es mi antiguo profesor, Bob Greenes, me mandó esta cita y creo que es fantástica, ¿no? Que es, creo que la promesa de la IA está un poco sobrevalorada para los próximos 2 o 3 años, pero en los próximos 7 o 9 años cambiará por completo la prestación de servicios de salud. Será el mayor avance desde los antibióticos, porque impulsará a cada médico a ser el mejor médico posible y empoderará a los pacientes como nunca antes. Y estoy de acuerdo. Muchas gracias. Y ahora, bueno, para un último comentario, paso al profesor Pazos, ¿no? Bueno, es empezar acabar como hemos empezado. Nosotros nos empezamos haciendo una pregunta que es la inteligencia artificial en el proceso asistencial del cuidado de la salud. ¿Es una hipérbole? ¿Es una exageración? ¿O es una realidad? Pasa la otra, porfa. Pues como Víctor es asturiano y yo soy gallego, y somos primos hermanos y nos parecemos mucho, la contestación es esa, depende. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido muy ameno y muy instructivo. Y bueno, entonces damos por finalizada la conferencia y pasamos a clausurar el foro. Muchas gracias.